Hola, ¿qué es esto? ¿Dónde está Nate? ¿Quién soy yo? ¿Ha dado el 2020 otro giro absolutamente inesperado? ¿Es esto una toma hostil, posesión del...? No. Por los momentos, Nate está un poco ocupado estando en la lista de millonarios de Forbes o una de estas chorradas de estas, y pues lo tanto recluté un poco de mi ayuda para hacer un video mostrándole algo que es un poco más útil para el otro 99% de la población, que a veces tenemos que tirar de cosas de pocos recursos. Para los que me estén viendo la cara y preguntando quién demonios es este tipo, mi nombre es Alex, soy mejor conocido como Lowspec Gamer, tengo un canal, sí, en inglés, pero con subtítulos en español, destinado principalmente a explotar las gamas de entrada, las gamas bajas, ordenadores viejos, modificar gráficos para hacerlo funcionar de juegos modernos en cosas de bajo rendimiento y cosas de estas donde le trato de aumentar la viabilidad y funcionalidad de aquellas cosas que suelen costar menos dinero. Y vengo a traerles algo que me parece a mí particularmente bastante interesante. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Surfshark es un servicio de VPN. Su funcionamiento es muy simple. En lugar de conectarte de forma directa a los servidores de internet, te conectas a Surfshark y ellos se conectan por ti. Esto te permite hacerte pasar por alguien de otro país para ver series de Netflix en más de 15 países distintos. También filtra anuncios no deseados y posible malware. Y te permite conectarte con infinitos dispositivos. O sea, lo puedes tener en tu móvil, tu PC, tu tele o directamente en el router de casa. Por otro lado, tus datos viajarán cifrados, lo cual reduce el riesgo de intercepción cuando utilizas redes Wi-Fi públicas. Y por último, Surfshark no guarda ningún tipo de registro de tu actividad. Utiliza el código de descuento NATE para obtener un descuento del 83% y 3 meses extra gratis. Gracias a Surfshark por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy. Imaginemos aquí, hipotéticamente, que se encuentra en una situación donde estamos ordenando un ordenador de recursos extremadamente limitados, un CPU bastante lento, una RAM muy justa y con pocas posibilidades de expansión, y en esta situación desesperada empiezan a pensar: ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Qué me ofrece el mundo en este momento? Hoy vamos a hablar un poquillo de modificar Windows 10, o mejor dicho, hacer nuestra propia versión custom de Windows 10 para estas situaciones de bajo rendimiento. Ahora, vale la pena mencionar a principio que yo sé que un montón de gente va a caer en comentarios en esto, pero ¿por qué no utilizas Linux? Que Linux puede hacer esto de forma mucho más sencilla. Correcto, si las tareas que están haciendo son cosas de naturaleza bastante básicas, si son buenos conociendo cómo funciona Linux, pueden hasta customizar las cosas con bastante facilidad. Linux está hecho para eso. O utilizar distribuciones como Lubuntu, que son distribuciones de Linux que están hechas para ordenadores de bajos recursos, y de esas hay un montón y son muy interesantes. Pero para aquellos que todavía utilizamos aplicaciones que necesitan funcionar en Windows por una razón u otra, o necesitamos y todavía tenemos la esperanza de jugar ciertos juegos, pues a pesar de que el gaming de Linux ha mejorado un montón, todavía en gráficos integrados, en tarjetas gráficas viejas y demás, tiene mucho camino que recorrer. Empecemos con dos clarificaciones. La primera, vamos a estar utilizando para esto una customización de Windows 10. Existen versiones de Windows 10 ya pre-customizadas para que sean un poco más livianas, que se pueden conseguir en sitios de internet. El gran problema es que si no pueden verificar y si no tienen la capacidad técnica para verificar la fuente de un sistema operativo modificado o pirateado, no tienes idea qué es lo que está ocurriendo allí, no tienes idea quién le está enviando información, no tienes idea qué te está tomando de la información que estás poniendo allí, y por lo tanto es un riesgo terminar siendo parte de una botnet o algo peor. Así que no es exactamente lo que yo recomiendo. Lo que sí podemos hacer es tomar una imagen de Windows 10 directa de Microsoft y modificarla un poco para nuestros propios usos. Si buscan literalmente el primer resultado de Google cuando tratan de buscar un ISO de Windows 10 oficial, pueden encontrar esta página web de Microsoft donde pueden descargar una herramienta que se llama la herramienta de creación de medios, que es esta herramienta que ven aquí, que en la segunda opción que está aquí nos permite descargar un ISO, un archivo de disco de Windows 10 original directo de los servidores de Microsoft. Esto no es muy grande y depende completamente de qué tan rápida es su conexión a internet. Sin embargo, por ahí se pueden estar cuestionando: ¿y no tiene ninguna ventaja utilizar esto sin activarlo, sin utilizar una llave o algo por el estilo? Y la verdad es que no. Como mucho tienen una notificación constante en la parte de abajo de la pantalla que dice active Windows ahora, y alguna de las opciones avanzadas de customización de cómo luce Windows están bloqueadas, pero de resto pueden utilizarlo en modo perpetuo para siempre, o comprar una licencia, que estoy seguro que Nate tendrá un patrocinante para eso.
Y mientras esto se baja, podemos tener una conversación de el porqué de lo que estoy a punto de hacer. ¿Cuál es el punto? Windows 10 es un sistema operativo que es honestamente bastante pesado. Tiene muchísimas cosas que están funcionando por debajo, tiene muchísimas cosas consumiendo RAM, consumiendo tiempo de CPU y no ofrece muchísimas opciones usualmente en términos de deshabilitar esto para poder mejorar su funcionamiento, hacerlo un poco más rápido. Si vemos los términos de rendimiento de un ordenador en cuestión de 3 aristas, tenemos uso de tarjeta gráfica, uso de CPU y uso de memoria RAM. En uso de tarjeta gráfica, todo lo que vayamos a hacer aquí va a tener un efecto muy bajo, así que es poco probable que aumente los FPS de algunos de sus juegos preferidos haciendo algo así. Sin embargo, los otros dos elementos pasan cosas muy interesantes. En el uso de CPU, a ver, quiero ser la aclarativa, si tienen un CPU relativamente nuevo, aunque sea una cosa tan sencilla como un dual core, pero una generación moderna o cualquier cosa con 4 núcleos o más, es muy poco probable que al haciendo algo así vean una enorme diferencia, especialmente jugando juegos. Pero si tienen un CPU antiguo, si tienen un CPU con pocas cantidades de núcleos, que yo sé que hay bastantes de ustedes, es muy probable que hayan notado, si se ponen a ver las estadísticas de Windows, que una parte importante del CPU está siendo utilizado por funcionalidades de fondo que ustedes ni siquiera tienen necesidad de acceso. Entonces esto ya ahí puede ayudar un poco más. Ahora, el más importante para mí personalmente es el uso de RAM. Windows 10 utiliza, con cada actualización utiliza más RAM de lo que uno esperaba. Incluso teniendo algo como 8 GB de RAM, que a mi parecer es algo bastante todavía funcional en el año 2020, hace poco necesité utilizar una distribución de Windows customizada como esta para hacer varias pruebas de realidad virtual, ya que me di cuenta que varios juegos en realidad virtual definitivamente constantemente utilizaban más de 8 GB de RAM y por lo tanto me estaban trancando el ordenador todo el tiempo hasta que empecé a hacer esto. Y para aquellos de ustedes que todavía están funcionando en 4 GB de RAM o incluso 2 GB de RAM, no me mientan, yo sé que existen, veo todos sus comentarios, la mayor parte de ustedes me escriben todo el tiempo. Esto es particularmente salvador y es una de las primeras cosas que recomiendo para aquellos que tienen portátiles con 4 GB de RAM, especialmente si están utilizando gráficos integrados, lo que significa que parte de ese RAM ya incluso va a estar ocupado por el uso de memoria gráfica compartida de la tarjeta integrada. Esto por fin ha finalizado y ahora necesitamos empezar a hacer cosas con nuestro ISO interesante. Si tienen un programa para descompresión de archivos zip, yo recomiendo particularmente 7zip. Ustedes después pueden descomprimir ese ISO de Windows que acaban de bajar y hacer cosas interesantes con él. Por ejemplo, ustedes verán que dando al botón derecho del mouse en ese ISO que acaban de descargar hay una opción mágica para 7zip para descomprimir eso en una carpeta. Y así vamos a ver que se va a crear esta carpeta que está aquí con todos los elementos que están dentro de ese ISO. Particularmente importante, lo que estamos buscando en este instante es aquí en Sources, la carpeta de fuentes, vamos a conseguir un archivo que se llama install. Aquí está, es un archivo que se llama install.esd. Un problema. Este archivo es un poquillo complicado de modificar. Antes Windows 10 venía con uno distinto que se llamaba install.wim, que era más sencillo para lo que estamos a hacer, y ahora vienen con un ESD que no es tan bueno para trabajar. Pero no teman, porque hay maneras que podemos arreglar eso. Si vamos a archivo, verán que existe una opción para abrir lo que se llama un PowerShell, para introducir comandos dentro de Windows como administrador en esta carpeta donde estamos ahora, que nos abre esta preciosa pantallita azul. Y yo sé que toda la gente de Linux en este momento me está gritando, pero esto es más fácil en Linux. Y probablemente se saltaron la explicación que hice antes. Aquí podemos colocar dos comandos bastante interesantes. No se preocupen, todos estos comandos me aseguraré de que Nate los ponga en la descripción del video para que lo puedan copiar también. Aquí tenemos el comando DISM, que con estas opciones que están acá y apuntando a ese install.esd, podemos ver qué versiones de Windows están dentro de esto y con qué índice. Esto es importante, tomen nota de esto. Fíjate en que tenemos Windows 10 Home, Windows 10 Home N, de un solo lenguaje, Educación N, hay un montón de versiones que se pueden instalar de esto. La que estamos utilizando por diversas razones y porque tiene una licencia más barata si después queremos activarlo, es Windows 10 Home, que está en el índice 1. Perfecto, tomamos nota de eso, pasamos al próximo comando. Con este segundo comando, lo que va a hacer es exportar esta imagen y transformarla en un install.wim. Y fíjense que la segunda opción dice el índice de la fuente y estamos
apuntando al 1, que es Windows 10 Home. Para eso corrimos el comando anterior para saber ese índice que vamos a reemplazar en esta sección y le damos Enter y dejamos que exporte esa imagen, y mientras esto mágicamente va a transformar de un punto ESD a un punto WIM, que es más fácil de modificar. Sé que todo esto se puede hacer un poco más denso, pero sigan los pasos poco a poco y con un poquito de sentido común el asunto se vuelve más sencillo. No puedo evitar hacer la advertencia de que, como claramente ven, esto no solamente es funcionamiento un poquito más avanzado, sino que esto no es algo que Windows da soporte ni que se supone que uno debe hacer o algo que ellos esperan que uno haga, y por lo tanto estamos en tierras un poquito turbias, y eso significa que lo que salga de esto, pues Windows se puede colgar, pueden fallar cosas, hay que tener un poco de paciencia y un poco de sentido común y un poco de prueba y error para determinar que es una instalación de Windows 10 Lite que va a funcionar. Y eso que solamente hemos hecho las cosas sencillas, ahora es que vamos a lo duro. Mientras eso se va exportando, les voy a mostrar, hay un programa absolutamente maravilloso que se llama WinToolkit, que se utiliza para modificar ISOs, para integrar cosas. Para que tengan una idea, usualmente este programa, la funcionalidad que para las personas que más lo utilizan son administradores de sistemas, gente que trabaja en empresas con grandes cantidades de sistemas, para hacer scripts o modificaciones de Windows para cortar el tiempo de configuración que tomen cada vez que lo instalan en un ordenador, o ponerle elementos nuevos ya preinstalados dentro de Windows y ese tipo de cosas. Pero nosotros lo vamos a utilizar para una funcionalidad completamente distinta, pero la herramienta ya está allí y me aseguraré de que también tengan un enlace a ella en la descripción. Ahora que nuestro archivo de instalación ya se ha exportado y se ha cambiado de formato correctamente, ahora en la herramienta WinToolkit, en la sección avanzada, hay esta cosa mágica que se llama removedor de componentes. Y si le hacemos clic y le hacemos buscar, ven que podemos buscar un WIM directamente. Entonces vamos a hacer clic y en la misma carpeta de fuentes ahora tenemos ese install WIM que creamos. Hacemos doble clic, nos reconoce el Windows 10 Home, que eso es basado en el índice del comando que pusimos antes, y doble clic y ahora lo está montando y eso va a tardar un momentico. Ahora, esto maravilloso que estamos viendo ahora es todos los componentes que Windows 10 instala cuando hace una instalación. Usualmente las cosas que están en rojo son las cosas que están más apegadas al sistema y que usualmente removerlas puede generar que la instalación de Windows 10 falle. Pero de resto, utilizando un poquito de sentido común, podemos conseguir bastantes cosas que podamos eliminar y podemos seleccionar para eliminar de la instalación. Probablemente les tome un par de intentos antes de dar con una instalación de Windows 10 que sea estable, y bueno, no importa, tengo la más completa confianza de que absolutamente todos ustedes tienen muchísimo sentido común y que no van a tener el más mínimo problema y después me van a contactar diciéndome que arruiné su ordenador, porque eso nunca ha pasado, nunca. Empezando con los accesorios, que si por ejemplo temas visuales alternativos, como realmente no necesitamos, utilizamos solamente la manera default que luce Windows 10. Muchas de las opciones como el Media Center, el Media Player para hacer DVD, si de repente después nos metemos en internet y bajamos del VLC, otro reproductor de video, pues necesitamos los que vienen integrados en Windows. Ahora, cuando ven por ejemplo networking, la mayor parte de estas son funcionalidades de red avanzadas para acceder remotamente, para hacer una conexión por telnet y un montón de cosas que puede que si ustedes son usuarios avanzados necesiten. Pero si esto es un ordenador que está conectado por Wi-Fi o Ethernet, internet para bajar juegos de Steam o qué sé yo y navegar internet y más nada, la mayor parte de estas funcionalidades realmente no las necesitan. Lo mismo con los servicios avanzados de internet. Qué bueno que encontramos esto. Fíjense, de vez en cuando intentas remover uno de los elementos de instalación de Windows, te dice, además, si vas a sacar eso, necesitas sacar estas otras cosas. Fíjense que cuando iban a sacar los servicios de información de Internet, me pregunta si puedes sacar estas otras cosas, incluyendo Microsoft.NET Framework. Esto es una clara seña de que esto no lo deben sacar. El Microsoft.NET es un framework que muchísimos juegos necesitan y si lo quitan esto le va a generar problemas al intentar jugar, así que vamos a decirle que no, y ese elemento que está ahí lo vamos a dejar quietecito. Elementos de PC móvil, a menos que estén utilizando un tablet y una touchscreen, y si no tienen touchscreen y es un portátil normal y corriente, esto no es importante. Elementos, infraestructura para imprimir. Quien necesita una impresora en el año 2020, las impresoras están hechas por el demonio para torturarnos a todos por nuestros pecados mortales. Encripción con BitLocker. Si alguna vez has encriptado tu disco duro, si la respuesta es sí, déjalo. Si la respuesta es no, backup de Windows para revertir una versión anterior de Windows instalado. Nunca me ha resuelto ningún problema. Internet Explorer, jaja.
Microsoft.NET Framework, justo lo que les comenté, no lo saquen, varios juegos lo necesitan. Microsoft OneDrive, oh, por fin me puedo deshacer de eso. Windows Defender yo recomendaría que permaneciera, porque si no lo tienes usualmente necesitas un antivirus, y usualmente en mi experiencia los antivirus externos suelen ser más pesados que Windows Defender, depende de cada uno de ustedes. Windows Hello Face, que se lo utiliza para loguearse con tu cara si tienes una cámara que sea compatible con eso. Ajá, Windows Mixed Reality. Si tienen un casco de realidad virtual que sea compatible con Windows Mixed Reality, probablemente no tienen de qué preocuparse, pero existen ciertos cascos relativamente baratos de realidad virtual que funcionan directamente con Windows 10, y si quitan este componente, pues dejarán de funcionar. Windows Search es la funcionalidad que cuando abren la barra de búsqueda y pueden buscar un programa o un archivo o algo por el estilo. Si lo eliminan, no van a tener funcionalidad de búsqueda. Obviamente, la ventaja de esto es que es uno de los elementos que es más pesado en mi experiencia con el uso de CPU, y particularmente el uso de disco duro en el fondo. Para aquellos que todavía están estancados en discos duros mecánicos, quitar Windows Search puede ser particularmente útil. Ahora, fíjense que Cortana, que es el programa de reconocimiento de voz integrado dentro de Windows, está marcado en rojo porque al quitarlo puede romper varias funcionalidades inherentes de Windows, pero en mi experiencia, sacándolo, se ahorran un montón de uso de CPU, una parte importante de memoria, y Windows es lo suficientemente estable, además que no para hacerme perder la paciencia. Decisión de cada uno. Elementos de virtualización de PC, si no van a hacer virtualización de ningún tipo, pues Windows Media Player, adiós. Ahora, en esta sección de aplicaciones de Windows, muchas de estas son las aplicaciones cuadraditas, las aplicaciones típicas que incluye Windows, que a veces incluye que si Minecraft y Candy Crush y estas cosas que no sé por qué las sigue incluyendo. Si nunca has utilizado ninguna de estas aplicaciones, estos son candidatos perfectos para ser removidos, especialmente porque están ocupando espacio del disco sin hacer nada. Desde cosas como Bing Weather, quien utiliza Bing para nada, el Microsoft 3D Viewer, Paint, algunos lo utilizan, pero yo no, OneNote, Skype, Microsoft Wallet. Voy a seleccionarlos todos por un momento y voy a ir explicando, creo que las excepciones. Unas cuantas excepciones aquí que puede que ustedes quieran dejar habilitados son, por ejemplo, Windows Cámara. Es la aplicación integrada dentro de Windows para tomar fotografías con la cámara, y por ejemplo la que utilizo yo cuando quiero verificar que mi webcam está funcionando, así que puede que haya razones para querer dejarla. Windows Fotos es lo que utilizas para visualizar imágenes en Windows, así que necesitarán un visualizador de imágenes alternativo si lo remueven. Y uno importante que hay que mantener muchísimo en mente, bueno, dos importantes que hay que mantener en mente. Uno es el Windows Store, que esto es lo que se utiliza para bajar aplicaciones directamente desde Windows. A veces hay personas que compran juegos desde allí. Es necesario para instalar ciertas actualizaciones de los paquetes de driver de Intel HD y cosas por el estilo, así que cada quien lo elimina si realmente piensa que nunca lo va a utilizar. Pero, y esto es importante, eso incluye las aplicaciones de Xbox, como están viendo acá. Estas aplicaciones son particularmente útiles si estás utilizando Game Pass, si estás utilizando juegos que están integrados ya con Windows 10, si estás comprando juegos de la Microsoft Store, o este Game Overlay, que es lo que sale cuando utilizas la tecla Windows G y te sale el Game Bar, y con eso puedes grabar directamente clips de juegos. Hay muchísima gente que utiliza esta funcionalidad dentro de Windows, especialmente cuando jugando juegos. Esto lo eliminaría, no tendría eso. Así que una vez más, hay que tener un poquito de sentido común y el ojo para elegir qué es lo que vamos a utilizar y qué es lo que no. Yo lo voy a remover todo porque para esta prueba que estoy haciendo no es necesario, pero ojito. Todo lo que está marcado en blanco después acá abajo son cosas que el programa que estamos utilizando no reconoce exactamente qué es. Yo personalmente no recomiendo quitarlas porque algunas son bastante directas, que es lo que pueden ser si lees el nombre, y si sabes lo que estás haciendo puedes sacar más cosas, pero ya aquí se pone un poquillo más complicado. Ahora, ya con lo que hemos sacado es bastante, y va a ser un cambio bastante dramático en la instalación de Windows 10. Así que le damos sencillamente aquí a remover componentes y ahí va. Vale, ahora que he terminado el proceso de remover todos los componentes, al tratar de cerrar esto, nos pregunta si quiere salvar y reconstruir la versión de Windows que hemos hecho, y eso es exactamente lo que queremos hacer. Le dejamos un momentico para que reconstruya esto. Algo que se van a dar cuenta cuando intenten hacer este proceso por su propia cuenta es que esto es algo que toma bastante tiempo, pero una vez más Windows está estructurado de una forma que no es muy amigable, y eso significa que hay que constantemente desempacar y reempacar cosas, cosa que toma tiempo, pero ya estamos llegando al final, se los prometo. En la sección de funcionalidades básicas de WinToolkit verán que hay algo que se llama creador de ISOs. En este
esta herramienta tan maravillosa, podemos elegir la carpeta donde descomprimimos Windows y donde hemos hecho todas nuestras modificaciones, que es donde usualmente la carpeta boot, EFI, sources y support, seleccionado, y donde se va a guardar este ISO. Y lo voy a poner aquí donde tengo el ISO del Windows original, pero lo voy a llamar Windows Lite.iso. Y le pondré exactamente ese nombre, Windows Lite, y crear ISO. Y ahora vamos a utilizar ese archivo .wim de instalación que hemos modificado, que hemos descomprimido, que hemos hecho todo esto, lo está agarrando, lo está encapsulando en un ISO que podemos instalar en un ordenador. Ahora aquí vemos, el proceso ha sido terminado y nuestro ISO ha sido creado. Ahora, con un ISO puedes hacer dos cosas. Uno, lo puedes quemar en un CD y estar Windows desde allí. No sé cuándo fue la última vez que yo utilicé un CD para algo en esta vida. Y lo que hace la mayor parte de la gente, que es instalarlo en un pendrive USB y tratar de instalarlo desde allí. Para eso necesitamos un programa que se llama Rufus, que también se utiliza para instalar distribuciones en Linux o algo por el estilo. Aquí, en la parte de ISO, podemos seleccionar ese Windows Lite.iso que acabamos de hacer. Nos aseguramos de que está apuntando al pendrive USB, le damos Start y va a borrar absolutamente todo lo que está en ese pendrive para crear un disco duro de inicialización de Windows con todas nuestras customizaciones que hemos hecho. Ahora, una vez que termine este proceso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar ese pendrive, lo vamos a colocar en esta placa base que está aquí y vamos a ver si podemos instalar ese Windows customizado en este disco duro que tengo acá. Esta placa que tengo aquí es un Athlon 300G, que es un procesador Zen de 2 núcleos. Curiosamente, a pesar de que es algo de gama de entrada, es poco probable que realmente veamos una diferencia a nivel de uso de CPU. Quizás en algunas cosas, en los picos más fuertes, pero este CPU es suficientemente fuerte para las cosas nuevas de Windows 10. A esto le he colocado solamente 4 GB de RAM, lo que significa que una parte ya estará siendo utilizada por la gráfica integrada Vega que tiene este procesador y el resto todo tiene que utilizar en el sistema. Y para eso esta versión customizada Super Light de Windows va a ser particularmente útil. Así que ahora estamos cargándolo desde el pendrive y por lo tanto tenemos el instalador Windows de toda la vida. Aquí vemos donde nos pide la llave y si le dices que no tiene llave puede hacerlo funcionar sin necesidad de activación, activarlo después. Y aquí en la opción Custom lo podemos poner en este disco duro de estado sólido que no sirve para nada y se instala como si fuera el Windows de toda la vida. Ahora, cuando esté instalado, es que vamos a ver cuál es la verdadera diferencia con respecto a una instalación de Windows que no se hubiera modificado. Pues ha pasado 2 horas y media, casi 3 horas desde el último momento de clip que vieron, el pantallazo azul. ¿Recuerdan cuando comenté que este es un proceso de prueba y error? La última vez que probé esto, las cosas que quité funcionaban perfectamente. Windows ha actualizado desde entonces y tuve que volver a repetir todo el proceso que vieron en el video hasta ahora. Básicamente tuve que tener un poco más de cuidado con cuáles eran las cosas que removía para ver qué fallaba y qué no. ¿Se acuerdan cuando el programa marcaba que Cortana era un programa en rojo, que era crítico, que no se podía tocar? Y yo dije, yo he hecho esto antes, ha funcionado, lo voy a quitar. Pues no inicia Windows sin Cortana, no inicia el instalador. El instalador se inicia, pero luego inicia Windows en lo más mínimo. Después de muchas pruebas y errores, me he dado cuenta de eso. He dejado una instalación customizable de Windows donde no quitaba Cortana. Y como ven, ahora bootea, inicia perfectamente. 3 horas después. Fíjense después que después de la cantidad de cosas tan brutal que le hemos sacado esto encima, hay muy pocos programas instalados. O sea, esto ha quedado súper mínimo. De hecho, como pueden ver, quizás lo único que tuve que poner ahora son los drivers de AMD de esto para que la capturadora de video pudiera verlo. Pero además de eso, Windows ha dejado, la verdad, es muy poquito. O sea, Cortana como mucho y como digo, porque me obligaron. Pero por ejemplo pueden ver que el Windows Search no funciona. O sea, yo puedo buscar un término y él trata de hacer la búsqueda y no lo búsqueda. O sea, Windows. Las aplicaciones te las busca, pero programas como tal, indexización y qué sé yo, completamente ido. Pues esta instalación miniatura Lite, como lo quieren llamar, customizada de Windows, está tomando unos 22 GB, que no está mal. Y más importante aún, que es lo que me importa ver aquí, por la razón por la que hice todo esto, por los momentos está utilizando entre 1.5 y 1.6 GB de RAM. Que la verdad es que no está nada mal con un uso de CPU realmente microscópico. Ahora,
Es importante mencionar que el uso, la cantidad de RAM que Windows utiliza cuando no está corriendo más nada es un poco una métrica un poco no muy exacta para medir estas cosas. Entonces 1.5 o 1.6 GB de RAM permite, fíjate, la mitad del RAM utilizable para otros programas y hasta deja 500 megabytes disponibles para el VRAM de la tarjeta gráfica integrada. Así que si ya saben, están en un punto de desesperación donde no consiguen qué más hacer para aumentar el rendimiento, se están quedando sin RAM todo el tiempo, el CPU no da, el disco duro está todo el tiempo en máxima utilización y no tienen absolutamente nada que perder y no les importa volarse todo y crear su propia versión customizable de Windows con todos los problemas y todo el aprendizaje que hay un poco en el camino. Pues aquí les he dejado un método y esto es una aventura, pero cuando lo logran, qué precioso y qué bonito es poder tener un Windows 10 customizado. Así que si ya sabes, si te ha gustado este tipo de contenido, usualmente hago cosas de otras variedades también en mi canal, no solamente customización de Windows, sino customización de juegos para que funcionen en gráficos un poco más modestos y cosas por el estilo. Puedes pasarte por mi canal, Lowspec Gamer. En cualquier momento estaré encantado de recibirte. ¿Cómo es que dice Nate? Si te ha gustado este video, déjale una manito para arriba, suscríbete al canal, darle a la campanita, rézale a los dioses de YouTube para que te muestren los videos, qué sé yo, las cosas que tenemos que hacer, Dios mío. Y si quieren ver más de lo que absolutamente estoy seguro es mi humor, que le gusta a nadie, no hay nadie que no está volteando los ojos todo este video, que ya cerró la mitad del video, pues dígale a Nate que me permita aparecerme aquí más. Y nos vemos en la próxima.